Bueno, el título de la enseñanza en esta oportunidad es Daniel 3. Y antes de estudiar un poco el relato de Daniel 3, que considero que es muy apropiado para enseñarnos e inspirarnos en el tema de enseñanza, en el tema de estas enseñanzas que hemos venido haciendo en estos videos, a saber, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de ir a Daniel 3, leamos unos versículos de Daniel 2, comenzando con el versículo 46, los cuales nos dan un breve contexto inmediato de Daniel 3. Versículo 46 de Daniel 2, dice así: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Versículo 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Versículo 49. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, con este contexto inmediato, capítulo 3 comienza diciendo lo siguiente, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de ¿qué? De Babilonia. Así que lo que el rey Nabucodonosor hizo aquí no era simplemente un anillo de oro, una argollita, una cadenita de oro, como las que se usan hoy para impresionar a la gente, para presumir de que tiene algo. Esta estatua de oro que el rey Nabucodonosor erigió, dice que medía 60 codos de altura. Y un codo, la medida de un codo es aproximadamente la medida entre la punta del dedo y el codo, que puede ser, de acuerdo pues del brazo, ¿sí? Puede ser entre 40 y 50 centímetros. Así que para tratar de dimensionar la estatua que Nabucodonosor erigió, su altura era de 60 codos por 40 centímetros, aproximadamente 24 metros. O sea, un edificio de 8 o 9 pisos. Y su ancho era de 6 codos por 40 centímetros, de 2.4 metros. Era literalmente un obelisco de oro. Eso fue lo que él mandó a erigir, ¿sí? Así que el costo de oro que Nabucodonosor invirtió aquí era, por decirlo menos, impresionante. Ahora bien, el versículo 1 también dice que el rey Nabucodonosor colocó esta estatua en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y como aprendimos en el contexto inmediato, Sadrach, Mesach y Abednego estaban sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ellos eran hombres de responsabilidad y autoridad en esa provincia. Sigamos leyendo, versículos 2 y 3. Y dice: Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea que mandó a reunir a todo el liderazgo de su reino, ¿sí? A todos los jefes, a los de liderazgo, ¿sí? Entonces el versículo 3 dice: Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, sí, fueron pues, debido a que el rey hizo la invitación y esta gente dependía del rey,
de su sustento físico del rey. Entonces lo más probable es que esta gente estuviera dispuesta a aceptar esa invitación. Y dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Todo el mundo asistió a la reunión. Todo el mundo aceptó esa invitación. Y ciertamente con buena actitud, pues era el mismo rey quien los había invitado. Así que Nabucodonosor había erigido esta impresionante estatua en el campo de Dura, y él invitó a todos esos mencionados en estos versículos para que vinieran a la dedicación de la estatua, y todos fueron y se pararon delante de esta estatua. Versículo 4 dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, y mire lo que decía, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, mire esto, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ¿qué? Ardiendo. Por lo cual, versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos los pueblos hicieron exactamente lo que se les fue dicho que hicieran. Pero vamos a darnos cuenta, vamos a ver, a medida que vamos leyendo, que esa palabra todos no es sin excepción, sino con distinción. Ese todos los pueblos es todos con distinción, porque miren lo que dice el versículo 8. Por esto, porque todos los pueblos no eran todos no eran todos sin excepción, sino todos con distinción. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron, ¿cómo? Maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Bueno, obviamente Nabucodonosor no siguió su consejo, pues él no está con nosotros hoy. Pudo haber sido un buen deseo, una buena intención, pero sí, él no está con nosotros hoy. Mire el versículo 10 lo que dice. Tú, oh rey, así fue como ellos se acercaron al rey para ponerle esta queja, ¿sí? Para hablar maliciosamente contra los judíos, contra unos judíos, y dicen así. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre, tú lo dijiste, tú lo mandaste, y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y ahora, rey, queremos contarle que hay un caso aquí que salió, hay una situación aquí, porque el versículo 12 dice, hay unos varones judíos, oh rey, hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Unos varones judíos, y no es por mencionar nombres, ni mucho menos, ¿sí? Ellos son Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, a ti no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú has levantado, oh rey. Sí, le llegaron al rey al corazón, sí, le tocaron el corazón, y mira entonces, en otras palabras, lo que le dijeron al rey
le dijeron, mire, oh rey Nabucodonosor, estos varones judíos, que usted bien sabe, Sadrach, Mesach y Abednego, están sobre todos los negocios de la provincia de Babilonia. Y si usted permite esta desobediencia, esta insurrección, esta subordinación de ellos siendo hombres de influencia y de responsabilidad, esto se va a expandir por todo el reino, esta insurrección. Y usted no quiere este tipo de insurrección en su reino, ¿cierto, rey? Entonces el versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, no solo con ira, sino con enojo, una figura de dicción, para expresar lo iracundo que estaba, ¿sí? Con ira y con enojo. Fue la respuesta de Nabucodonosor, dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, que los trajesen de inmediato, ¿sí? Ante su presencia. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, y mira esto, y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Eso es verdad lo que escucho, lo que esta gente está diciendo de ustedes? Yo estoy seguro que esta gente debe estar mintiendo acerca de lo que ellos dicen de ustedes. ¿Estás seguro que no? Sadrach, tú, Sadrach, y Mesach, tú, Abednego, tú imposible, Abednego. Estoy seguro que ustedes sí se inclinaron, sí se arrodillaron y adoraron, ¿verdad que sí? Él no podía creerlo. El versículo 15 entonces dice, para salir de dudas, dice, ahora pues, para salir de dudas entonces, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Sí? Nabucodonosor mismo dio a conocer claramente su posición. Él mismo. Y entonces les dice, en otras palabras, les dice así, déjenme recordarles Sadrach, Mesach y Abednego. En caso de que no lo escucharon la primera vez, cuando mandé al pregonero a anunciar, en caso que ustedes no lo escucharon la primera vez, cuando esta música suene, y ella va a sonar, yo espero, Sadrach, Mesach y Abednego, yo espero que ustedes caigan arrodillados, con sus narices al suelo, ahí delante de esa estatua de oro. Yo espero eso. Y que sea rapidito. Eso no quiero que estén ahí dudando al respecto. Que sea rapidito. Pues si no lo hacen, al horno de fuego ardiendo irán en la mismísima hora. Y esta vez no es tal vez, quizás, de pronto. No. Ya no habrá más oportunidades. La última. No habrá excusa que valga, ¿sí? ¿Y qué Dios creen ustedes que va a venir a rescatarlos una vez yo los mande a echar al horno? Una vez yo, rey Nabucodonosor, mande eso. Tremendo. Aquí está entonces la vida de estos hombres, de estos creyentes. Veremos entonces, ¿sí? Veremos, están ahí, ¿sí? Mire el versículo 16 y 17 dice así. Sadrach, mire esto. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y que realmente cuando uno lee esto, sí, y se pone en los zapatos de estos creyentes y de la situación, realmente es casi increíble, pero cierto, pero pues, y es una inspiración realmente, sí, para nosotros hoy, sí, estos creyentes que ni siquiera eran hijos de Dios por nacimiento, ¿sí? Eran siervos.
Mire cómo responden ante la situación tan adversa, ¿sí? Sus vidas están en veremos. Ni hablar, pues, sus trabajos, ¿sí? Sus vidas, su sustento físico. Sus vidas están en veremos aquí, ¿sí? Y mire cómo le responden al rey, ¿sí? Dice así, mire, Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otra traducción es, nosotros no necesitamos defendernos a nosotros mismos delante de usted, rey. ¿Sí? ¿Saben? Uno no necesita defenderse a sí mismo como creyente de Dios y su palabra. Nosotros no somos, sí, nosotros somos testigos de Dios y su palabra, no defensores. La verdad no necesita ser defendida, sino ser testificada, ¿sí? Dios no necesita ser defendido, sino testificado, ¿sí? Mire, ellos le dijeron, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. Versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, ¿qué? Nos librará. Qué confesión de creencia tan extraordinaria, ¿sí? ¡Qué gran respuesta! Esta hubiera sido para Nabucodonosor. Si él hubiera sido manso y receptivo, hubiera sido una respuesta dada por Dios mismo, como una respuesta dada por Dios mismo. Pero es como la gente del mundo, que necesita ver para creer. ¿Sí? Nabucodonosor simplemente necesitaba ver para creer. Como hoy en día la gente incrédula necesita ver para creer, ¿sí? Ellos no van a creer o no van a escuchar hablar de la Biblia, de que uno le hable en la Biblia, que versículo tal. No, ellos no van a querer escuchar eso. Ellos necesitan ver el poder de Dios en nuestras vidas para creer, ¿sí? Nosotros somos testigos, no defensores, testigos de Dios y su palabra, del poder de Dios en nuestras vidas. Así que esa fue una tremenda respuesta para Nabucodonosor realmente, ¿sí? Mire el versículo 18, dice así, mire esto, lo que siguen hablando Sadrac, Mesach y Abednego. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué extraordinario! Y si no, porque no toda situación en la vida está cubierta por una declaración específica a la situación en las Escrituras. No hay ninguna parte en la palabra de Dios que diga específicamente que cuando un rey te llame y te diga que si no adoras a una cierta estatua te echará a un horno de fuego, no temas, he aquí yo te rescataré del horno. No hay ninguna parte en la Biblia que diga eso, ¿sí? Por eso ellos dijeron, y si no, ¿sí? Ahora bien, sí hay una declaración en la Biblia que habla acerca de adorar en la manera que Nabucodonosor estaba requiriendo de ellos. En Éxodo 20, versículos 2 al 6, no tienen que ir allí, ustedes, yo se los voy a leer. Yo soy Jehová tu Dios, en Éxodo 22, 6, Jehová les manda a los hijos de Israel y les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y mire, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y si Sadrac, Mesach y Abednego fueran echados al horno, entonces ciertamente requeriría de misericordia de parte de Dios para ellos ser liberados y rescatados. Así que resumiendo hasta el momento este relato, la primera vez que la música de Nabucodonosor fue sonada
para todos los invitados, Sadrac, Mesac y Abednego no se inclinaron al suelo sobre sus narices. Y su desacato, desobediencia, su insurrección, de no inclinarse al suelo delante de esta estatua, fue reportada al rey por ciertos caldeos. Y entonces el rey Nabucodonosor mismo se aseguró de que Sadrac, Mesac y Abednego supieran las consecuencias de no inclinarse y adorar, a saber, serían echados al horno de fuego. Así que Sadrac, Mesac y Abednego tenían que tomar una decisión una vez más. Cuando la música se tocara, se inclinarían ellos y adorarían la estatua de oro que Nabucodonosor había erigido y que debió haber sido extremadamente costosa. Nabucodonosor había invertido una verdadera fortuna. Él, obviamente, pensaba muy bien de sí mismo y él no iba a tomar este desprecio personal, este desprecio de su persona, como si nada, tal como él lo hizo saber muy claramente a Sadrac, Mesac y Abednego. Si Sadrac, Mesac y Abednego no se caían de narices, entonces ellos irían directamente al horno de fuego. La respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego fue: oh Nabucodonosor, nosotros no tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Nosotros no necesitamos defendernos a nosotros mismos delante de usted. Nuestro Dios, a quien servimos, es capaz de librarnos del horno de fuego ardiente. Y Él nos librará de su mano, oh Rey. Y si no nos librara, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Extraordinarios. Sadrac, Mesac y Abednego ciertamente estaban fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, comprometidos a creer la palabra de Dios y a estar firmes. ¿Sí? Y ni siquiera eran hijos de Dios por nacimiento. ¿Sí? Sadrac, Mesac y Abednego debieron haber sabido acerca de que su Dios había partido el mar en dos, el mar rojo en dos, y que había sacado a los hijos de Israel de Egipto, y que luego había permitido que el mar rojo regresara a su sitio y sorprendiera al ejército egipcio desprevenido cuando ellos estaban justo en medio del mar. Sadrac, Mesac y Abednego debieron haber sabido acerca de Dios enviando maná del cielo para alimentar a los hijos de Israel en el desierto por años. Ellos debieron de haber sabido de las aguas de Mara y cómo Moisés encontró agua en el desierto de Israel debido al poder liberador de Dios. Ellos debieron de haber sabido acerca de Josué cruzando en medio del río Jordán cuando estaba inundado. Ellos debieron de haber sabido acerca de los muros de Jericó. ¿Sí? Debieron de haber sabido acerca de Abraham, cómo Dios trabajó con Abraham, con Noé, todos estos relatos que ellos tenían acceso a ellos. ¿Sí? Ellos debieron de haber sabido que Dios era un Dios de liberación, y era un Dios fuerte, y que Dios era un Dios que hacía misericordia a los que lo amaban y guardaban sus mandamientos. Pero, en todo caso, ellos no tenían una promesa específica de alguna parte en Levíticos, o en Éxodo, o en Salmos, que dijera: en el caso de reyes y hornos de fuego ardiendo, yo Dios haré esto y aquello. Ellos no tenían esa promesa. Simplemente sabían a quién habían creído. Sabían que Dios era un Dios de liberación. Si ellos tenían revelación específica de Dios concerniente a esta situación con el rey Nabucodonosor, no está revelado en las Escrituras. Pero lo que sí se revela es que ellos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas apoyados en su confianza en Dios. Ellos sabían y creían a quién habían creído. Y ellos estaban dispuestos a morir, si eso fuera a ocurrir, a causa de su amor a Dios y su creencia en su palabra y su firmeza. ¿Sí?
a causa de su decisión de no adorar a nadie ni a nada excepto al único y verdadero Dios. ¿Sí? Sadrac, Mesach y Abednego ciertamente estaban fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza y comprometidos a creer la palabra de Dios. Recordemos entonces, para continuar con el relato, recordemos su respuesta al rey. Dice: Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, si por alguna razón si alguna razón u otra, nosotros no somos capaces de acceder a esa liberación, si nuestra creencia no nos alcanza, o si por alguna u otra razón no calificamos, entonces queremos que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Sí? Y Nabucodonosor, recordemos, no era un rey débil y derrotado. ¿Sí? Él era un rey con suficiente riqueza y poder e influencia como para construir una estatua de oro de 24 metros de altura y 2.4 metros de ancha aproximadamente. Continuemos leyendo entonces el relato en Daniel 3, versículo 19. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Así que ya no era solo un horno caliente, sino sobrecaliente, ¿sí? 7 veces más de lo acostumbrado. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego. Mandó a los más fuertes, a los hombres más fuertes físicamente del ejército, a los hombres que eran como luchadores de sumo, levantadores de pesa de alto nivel, para que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego. Versículo 20 dice: para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones muy vigorosos, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo por estos hombres muy vigorosos. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. La llama del fuego del horno sobrecalentado mató a los hombres vigorosos de Nabucodonosor. Así de caliente estaba. Versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Sí? Aún hoy hay algunos que hacen un camino con brasas ardiendo para caminar sobre ellas, con el fin de demostrar poder espiritual. Pero ellos generalmente se arremangan sus vestidos, los pantalones, hasta las rodillas, y se quitan las medias y los zapatos, pues no quieren que eso se queme, ¿sí? Y entonces pasan a lo largo del fuego, sobre el fuego, y los observadores quedan maravillados, ¿sí? Y debe quedar muy claro que Sadrac, Mesach y Abednego no se dispusieron a hacer algo tan estúpido como caminar sobre el fuego y pasearse sobre él. Ellos no buscaron por un fuego para pasearse por él. Fue Nabucodonosor quien les trajo el conflicto y los enfrentó, y les dijo que si no se inclinaban y adoraban la estatua de oro que él había hecho, serían echados al horno de fuego ardiente. Y una vez el enfrentamiento, el conflicto fue declarado, fue establecido, ellos, Sadrac, Mesach y Abednego, decidieron pararse en firmes por Dios y su palabra, aun si les fuera a costar sus vidas. Sadrac, Mesach y Abednego decidieron desobedecer al rey Nabucodonosor
para así poder servir a Dios. Aunque Nabucodonosor fuera su jefe y eran hombres de influencia en su reino, ¿sí? Ellos decidieron pararse firmes por Dios. Para ellos, para Sadrac, Mesach y Abednego, el amor a Dios era primero. El compromiso a creer la palabra de Dios era segundo. Y el estar firmes en esa gracia, en esa misericordia de Dios, era tercero. ¿Sí? Versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, Nabucodonosor y los otros estaban viendo este fuego que haría ver insignificante a los carbones encendidos que se usan hoy para caminar sobre ellos. Dice la palabra ahí que el fuego en el que Sadrac, Mesach y Abednego habían sido echados estaba tan caliente que la llama mató a los hombres vigorosos del ejército del rey. Entonces Nabucodonosor preguntó: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y sus hombres entonces le dijeron: sí, señor, así es verdad, exactamente eso fue lo que hicieron. Versículo 25 entonces dice: y él dijo, el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos. Nosotros echamos 3 hombres dentro de ese sobrecalentado horno y ellos estaban atados, no sueltos. Ahora yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, caminando en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Y claro, obviamente no se acercó demasiado pegado a la puerta, debido a lo que ella había visto, lo que le había pasado a los hombres vigorosos. ¿Sí? Y eso no le iba a pasar al rey Nabucodonosor si él podía evitarlo. ¿Sí? Entonces él se acercó a la puerta del horno, ¿sí? Y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Sí? Recordemos, los hombres vigorosos, aquellos que eran como luchadores de sumo, levantadores de pesa de alto nivel, fueron matados por la llama del fuego. Sadrac, Mesach y Abednego no tenían ni un cabello de sus cabezas quemado. Sus ropas no habían sido dañadas y ni siquiera tenían sobre ellos olor a humo. Ni siquiera el olor a humo. Y usted sabe, si usted ha tenido una oportunidad de estar cerca al humo, sabrá que no requiere de mucho tiempo para hacer que su ropa huela a humo, ¿sí? Se impregna casi inmediatamente ese olor a humo, ¿sí? Ellos ni siquiera tenían el olor a humo sobre ellos. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Se sintió aludido por Dios. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. La pregunta es, entonces, ¿quién le respondió a Nabucodonosor? ¿Sadrac, Mesach y Abednego? ¿O fue Dios mismo quien le respondió a Nabucodonosor? Bueno, versículo 28 clarifica de dónde Nabucodonosor pensó que su respuesta había venido. Dice: bendito sea el Dios. Él se sintió aludido por Dios. Dios fue el que le había respondido a Nabucodonosor con la liberación de Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Sí?
Sadrach, Mesach y Abednego no tenían la necesidad de responderle a Nabucodonosor con palabras. Fue Dios quien había respondido a Nabucodonosor con la liberación de Sadrach, Mesach y Abednego. Y saben, así es como Dios también va a hacer para con nosotros. ¿Sí? En Efesios 2:7 dice, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros. ¿Sí? Dios quiere mostrar, exhibir su gracia, su abundante riqueza de su gracia para con nosotros. Es decir, que la gente se sienta aludida por Dios al ver la gracia de Dios sobre nosotros, en nosotros. Ahora observe entonces el tono de Nabucodonosor aquí. Suena un poco diferente del que tenía antes, ¿cierto? Totalmente diferente. ¿Sí? Antes él había dicho, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora él declara, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Sí, mire versículos 29 y 30, dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego no eran siquiera hijos de Dios renacidos. Ellos no podían citar, como por ejemplo, 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, porque ellos no eran hijos de Dios renacidos. Ellos no podían citar 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, pues ellos no eran hijos de Dios renacidos. Ellos no podían citar Efesios, y esas realidades, esas tremendas verdades de Efesios a nosotros, una de ellas, por ejemplo, que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pues ellos no eran hijos de Dios renacidos. Ellos no podían citar Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. A pesar de que ellos no eran hijos de Dios renacidos, ellos sabían que Dios era un Dios de liberación y que Dios podía liberarlos. Ellos inclusive llegaron a decir que aun si Dios no los liberaba, ellos aún no iban a inclinarse y a adorar la estatua de Nabucodonosor ni a sus dioses. Observe la liberación que fue manifestada debido a su parada firme. Observe el poder liberador de Dios que aún nosotros hoy podemos apreciar a medida que leemos este relato. Y Sadrach, Mesach y Abednego ni siquiera eran hijos de Dios renacidos. Ellos podían decir, tú eres el Dios quien partió el mar rojo, pero ellos no podían decir, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo amado. Ellos podían decir, tú eres el Dios quien envió maná del cielo, en el desierto, pero ellos no podían decir, mayor es el que está en mí, Cristo en mí, que el que está en el mundo. Ellos podían decir, tú eres el Dios quien partió el río Jordán cuando estaba inundado, para que Josué y los hijos de Israel lo cruzaran, pero ellos no podían decir, no podían decir, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ellos podían decir, tú eres el Dios quien derrumbó los muros de Jericó, pero ellos no podían decir, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ellos no eran hijos de Dios renacidos. ¿Haría Dios menos por sus hijos renacidos hoy? No, absolutamente no. Ni en calidad ni en cantidad. Y por otra parte, la otra pregunta que es importante también es, ¿haríamos nosotros, sus hijos hoy renacidos, menos por Él? Y ciertamente la respuesta debería de ser absolutamente no. ¿Sí? Ni en calidad ni en cantidad también, ¿sí? Amarlo,
y adorarlo en espíritu y en verdad, ¿sí? De fortalecernos en creencia y estar firmes y empoderarnos en la gracia de Dios, debe de ser lo que hemos de hacer nosotros por Dios y para Dios. Estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios los bendiga.